Ok, buenos días entonces. Continuando con el contenido de el curso, empezamos ahora con la lección 4 que hace referencia al estudio de las reacciones nucleares. Entonces, para este contexto vamos a empezar con algunas definiciones importantes que conciernen dentro del entendimiento que podemos hacer sobre las reacciones nucleares. Y esto, permítanme, digamos, puntualizarlo en tres aspectos, ¿no? El primero sería de entender cómo podemos nosotros concebir el concepto de una, eh, de una reacción nuclear en términos, por ejemplo, de lo que sería una reacción de fisión, justamente, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en el primer caso, tenemos, digamos, de las reacciones de fisión con neutrones, que más adelante veremos por qué, digamos, han sido bastante populares a lo largo de la historia en estudiar este tipo de reacciones, con otras, digamos, también que son típicas de reacciones con neutrones. Y digamos, tal vez de repente la más estudiada ha sido justamente entre la interacción entre neutrones con núcleos muy pesados, como la del uranio 235 u otros, donde finalmente el producto final de esto es una reacción de fisión o una reacción nuclear en contexto de una reacción de fisión, donde justamente tenemos la división, a eso hacemos referencia con la fisión del núcleo, ¿no? Es la división del núcleo en otros núcleos también pesados, tomando en cuenta, no se olviden, siempre la conservación de la masa y la energía en la reacción, ¿no? Una segunda reacción que también podemos tomar como referencia y que también ha sido bastante estudiado a lo largo de la historia es lo que se conoce como la reacción de fusión. En una reacción de fusión, contrariamente a lo que sucede en una reacción de fisión, en una reacción de fusión tenemos justamente la unión de dos núcleos. Aquí, por ejemplo, utilizamos el núcleo de oxígeno 16, ¿no? Donde tenemos justamente que de la fusión de este núcleo, de estos dos núcleos de oxígeno 16, tenemos la producción de silicio 28, la producción de una partícula alfa y esta energía que hace referencia justamente a la energía de la reacción, ¿no? O la energía Q asociada a la de la reacción, que vamos a ver más adelante justamente cómo asociamos esta energía y a que pueda ser positiva o negativa y qué interpretación le damos. Y en la tercera reacción tenemos justamente una reacción, o en el tercer escenario, si ustedes quieren, donde podríamos tener el entendido de una reacción nuclear, se da justamente en condiciones mucho más energéticas, ¿no? De repente, a ver, siendo un poquito consecuentes con lo que hemos visto anteriormente, podríamos entender, ¿no? Una reacción nuclear en términos de la interacción de un núcleo con un núcleo, lo que nos llevaría, digamos, ¿no? Una reacción de fisión. En el segundo caso, la interacción entre dos núcleos, ¿no? Lo que nos llevaría, por ejemplo, a la reacción de fusión. Y en el tercer caso, que podría ser la interacción entre dos nucleones, o podría ser entre dos núcleos también, pero en condiciones de energías mucho más grandes, ¿no? Que justamente nos trasladan ya al escenario, por ejemplo, de los aceleradores de partículas, que son justamente los cuales nos permitirían acelerar estas partículas o estos núcleos o estos nucleones, ¿no? A energías muy grandes y de la colisión de las mismas estudiar justamente la reacción o la producción de partículas que surgen de dicha reacción, ¿no? Donde naturalmente podríamos tener una fragmentación de estas partículas y en la producción justamente de otras partículas. Entonces, en estos tres escenarios entendemos como una reacción en términos de una reacción o de reacciones nucleares. Ahora, en términos generales, entonces podríamos pensar de que una reacción es una combinación o una interacción, mejor dicho, entre, ya lo habíamos dicho, ¿no? Entre partículas, entre un núcleo o entre núcleos, y como consecuencia tenemos la producción, ¿no? De otras partículas o otros núcleos y la liberación de una energía, ¿no? De la reacción que es esta Q, que siendo conservativos con la literatura lo vamos a mantener con esta letra Q. Donde Q simplemente, ¿qué será? Q será la diferencia de la energía entre por ejemplo, haciendo referencia a la, digamos, a la de la masa
asociada a las partículas en la reacción será la diferencia entre las masas de las partículas que han participado de la reacción nuclear, ¿no? Tanto las que han participado antes de la reacción como después de la reacción, o las que se han producido de la reacción, ¿no? Entonces, esta diferencia, que en términos de energía, justamente de reposo, nos deriva justamente al concepto de la energía asociada a la reacción nuclear, donde esta, lo había dicho hace un momento, no puede ser positiva o negativa. En el caso entonces de que sea positiva, o Q simplemente mayor que cero, la reacción se denomina exotérmica, ¿no? O la energía liberada en la reacción se derivará o se determinará como una reacción exotérmica. Si es lo contrario, que esta energía de la reacción es negativa o menor que cero, esta reacción se denomina entonces endotérmica, ¿no? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, la masa se convierte, podríamos, ¿no?, interpretar en energía, y en el segundo caso podríamos interpretar de que la energía cinética se convierte, por ejemplo, en masa, ¿no? O la producción de partículas también, ¿no? Bien, entonces, digamos, un poquito revisando la historia, podemos preguntarnos, ¿no? La primera reacción nuclear, ¿quién observó una primera reacción nuclear en la historia? Pues fue, nuevamente aquí tenemos este personaje emblemático, Ernest Rutherford, que en 1919, justamente estudiando la interacción que ocurría, ¿no?, y lo que luego nos ha llevado al entendimiento de la verdadera estructura nuclear, que ha sido observar justamente la interacción de partículas cargadas, fundamentalmente hablando de partículas alfa, con el núcleo, y que eventualmente, naturalmente, esto podría llevarnos a una reacción nuclear que, bueno, de una forma natural, el primero en observar fue justamente este tipo de reacciones Rutherford en 1919. Ahora veamos justamente dos ejemplos de reacciones exotérmicas o endotérmicas, ¿no? En el primer caso, justamente tomando en cuenta también la interacción que podría ocurrir entre una partícula cargada o un núcleo cargado, que es, digamos, la partícula alfa, el núcleo de helio, con un núcleo de berilio. Este podría provocar una reacción nuclear, ¿no? Y producir de esta manera, por ejemplo, un núcleo de carbono, liberar un neutrón y tener una energía liberada de la reacción positiva, que hará referencia justamente a lo que mencionamos hace un momento, ¿no?, que simplemente esta energía deriva de la diferencia entre las masas que se han producido en la reacción antes y después de la misma. Entonces, por lo contrario, si tenemos una reacción endotérmica, eso quiere decir que tenemos una energía asociada a la reacción que es negativa, y eso hará referencia justamente en el mismo escenario, digamos, de una interacción entre una partícula alfa o un núcleo de helio con un núcleo de nitrógeno. En este caso tenemos la producción del núcleo de oxígeno, y finalmente tenemos la producción, por ejemplo, de protones, ¿no?, en la reacción. Bueno, entonces ahora nos podríamos preguntar, ¿no?, cómo podríamos nosotros estudiar este tipo de reacciones, de manera de que podríamos de repente cuantificar lo que sucede en dicha transición, y además de asociar justamente las propiedades radiativas, si vale el término, al núcleo que se está produciendo, o a los núcleos que se están produciendo en la reacción nuclear. ¿A qué me refiero? Justamente me refiero a que en este tipo de estudio de las reacciones nucleares es muy importante estudiar las resonancias asociadas a las reacciones nucleares, y haremos justamente una derivación de qué exactamente son estas resonancias asociadas a una reacción nuclear, y cómo estas mismas nos pueden permitir justamente entender las propiedades que están ocurriendo, ¿no?, en la formación de estos nuevos núcleos, producto de la reacción nuclear, ¿no? Entonces, esto nos llevará también a su vez, ¿no?, y lo vamos a demostrar más adelante, de que estas resonancias estarán conectadas con las secciones eficaces. Recordarán, por ejemplo, justamente que cuando vimos un poquito de la interacción de los neutrones con el medio, ¿no?, hacíamos referencia justamente a que estos, o la interacción de los mismos, podrían entenderse justamente en términos de las secciones eficaces asociadas
al tipo de interacción que están teniendo estos con el medio, ¿no? Esto justamente nos va a llevar a un escenario donde, como les decía más antes, ¿no? Ha sido bastante estudiado en el contexto de las reacciones nucleares inducidas por ejemplo, neutrones, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué nos referimos con estas resonancias? Tomando el caso justamente de esta, de la producción, por ejemplo, del oxígeno 17 en un estado excitado, que también puede ser producido eh, por ejemplo, eh, neutrones interactuando con el núcleo, con isótopos del núcleo 16. Y esto observado justamente en términos de la sección eficaz y en términos de la energía cinética asociada al centro de masas, por ejemplo, del sistema, y asociamos incluso, ¿no?, la energía de ligadura asociada al oxígeno, por ejemplo, al oxígeno 16, ¿sí? Y en la transición del núcleo asociado al oxígeno 17 como producción de la radiación nuclear, ¿no? Vemos justamente estos picos que surgen de un fondo que podemos asociarlo, como decía hace un momento, ¿no?, al comportamiento de las secciones eficaces que nos estarían dando información de cómo los neutrones están interactuando con el núcleo de oxígeno 16, ¿no? O lo que nos llevaría, por ejemplo, al escenario donde tendríamos los neutrones que van, recuerden bien, como estos no están cargados o no tienen carga, estos no sienten el campo de Coulomb del núcleo y fácilmente podríamos decir literalmente que pueden penetrar dentro del núcleo, ¿no?, y a interactuar con el mismo. Entonces, toda esa información nos estarían proporcionando justamente el comportamiento de estos picos que vemos, por ejemplo, en el estudio de la sección eficaz de los neutrones con el oxígeno 16. Entonces, ¿qué podríamos decir fundamentalmente de esta gráfica, ¿no? Como primer punto, podemos decir de que estos picos estrechos, ¿no?, son las resonancias nucleares, que justamente hacíamos referencia más antes. Y como segundo punto, podemos decir de que estas resonancias aparecen justamente asociados a los estados excitados del oxígeno 17. Estados excitados que obviamente estarán o serán característicos de un rango de energías que se denominan justamente como las energías de resonancia, donde nuevamente aparecerán estos picos a lo largo justamente de, por ejemplo, el espectro asociado a las secciones eficaces en términos de la energía, ¿no? Y algo muy particular que podemos ver justamente en este rango de energías asociadas a las energías resonancias para el oxígeno 17 es de que parten de un valor asociado a 4.15 megaelectronvoltios, ¿no?, en la escala que estamos usando acá. ¿Por qué parten de este valor de energía? Bueno, eso lo respondemos justamente porque recuerden bien que cuando vimos justamente esta tablita asociada a la descripción justamente de la energía de ligadura del último núcleo que podríamos asociar a cada uno de estos elementos, ¿no? Esto tablita lo vimos antes, justamente en esta columna que hace referencia a lo que acabo de decir, ¿no?, vemos de que la energía asociada justamente, o sea, la energía de ligadura asociada al último nucleón, en el caso del oxígeno 17, corresponde a ese valor, ¿no? Entonces quiere decir de que las resonancias naturales que están ocurriendo, ¿no?, en este núcleo se dan justamente por encima de la energía de ligadura del último nucleón asociada al núcleo del oxígeno 17 para nuestro caso particular, ¿no? Entonces, eso es importante de tomarlo en cuenta. Ahora, nuevamente, enfocándonos, ¿no?, en los niveles de energía asociados al oxígeno 17 o los niveles de energía asociados a, las energías de resonancias, donde vemos justamente estos picos que se producen en los estados excitados asociados al oxígeno 17, podemos asociarlos justamente a los niveles de energía que vemos en esta figura que tenemos acá, ¿no? Donde en primer lugar vemos que justamente por encima de la energía de ligadura que corresponde justamente al valor de la energía de ligadura del último nucleón del oxígeno 17, tomando en cuenta que ya dentro de la reacción nuclear tenemos que el neutrón
se sumó, digamos, al núcleo de oxígeno 16, o simplemente podemos decir de que el neutrón está interactuando, ¿no?, con el núcleo del oxígeno 16. Entonces esta energía de ligadura del último núcleo, de lo que vendría a ser el oxígeno 17, ¿no?, a partir de esta energía tenemos un rango de energías que asociamos justamente a cada una de las resonancias que se observan para el caso del núcleo, o los estados excitados del núcleo del oxígeno 17, ¿no?, donde justamente cada pico, como ustedes podrán ver, ¿no?, asociada a cada energía aquí dentro de dentro de los niveles de energía asociados al estado excitado, tenemos la producción de cada uno de estos picos para cada estado de energía excitado del oxígeno 17, ¿no?, donde finalmente, llegando, digamos, al límite superior en la energía de los estados excitados del oxígeno 17, tendremos finalmente la liberación o la fisión, si ustedes quieren, del núcleo, donde se dará la producción del núcleo de carbono 13 más la liberación de una partícula alfa, por ejemplo, ¿no? Y eso ocurrirá naturalmente en un límite superior en todo este rango que estamos observando de energías asociadas a los estados excitados del oxígeno 17 que superan este valor de acá que tenemos, ¿no?, que será asociado en este caso particular a la energía de 6.35 megaelectronvoltios. Entonces, los estados de energía excitados, nuevamente lo repito, se corresponderá justamente a energías por debajo de este límite superior, antes de que se produzca justamente la fisión del núcleo de oxígeno 17, como producto de la interacción que ocurre o que ha ocurrido con el neutrón y el oxígeno 16, ¿no? Bien, entonces tenemos esto como consecuencia de la interacción que estamos observando entre el neutrón y el oxígeno 16, lo cual, como decía hace un momento, nos lleva justamente a que incluso el núcleo, superado una cierta energía, ¿no?, que está por encima de la energía de los estados excitados del oxígeno 17, tenemos incluso la fisión del núcleo, ¿no? Entonces esto naturalmente podríamos asociarlo a una reacción de fisión o una reacción nuclear de fisión dentro del contexto que estamos estudiando. Ahora, tenemos que estudiar qué exactamente significan estas resonancias en términos de, por ejemplo, el origen de las mismas. O sea, ¿por qué ocurren o por qué ocurrirían estas resonancias en términos cuantitativos, si ustedes quieren, dentro de la descripción justamente, que no podría asociar, me refiero a una descripción fenomenológica que uno podría asociar de este comportamiento que ocurre justamente en las reacciones nucleares y que nos puede llevar a, por ejemplo, el estudio de las reacciones nucleares de fisión, ¿no? Bien, entonces nuevamente estas resonancias pueden ser entendidas en el contexto de la famosa regla de Rode-Fermi, ¿sí?, donde justamente el número de transiciones que podríamos usar, ¿no?, o asociar justamente a la reacción nuclear, nos dará justamente una cuantificación de la probabilidad en la cual puedan ocurrir, por ejemplo, en el caso particular de una reacción de fisión, ¿no?, nos podría dar cuantitativamente una cantidad que nos pueda dar o nos pueda ilustrar la idea de que con qué probabilidad podría darse una fisión de un núcleo en ciertas condiciones dadas, digamos, de la reacción, ¿no? Como ya habíamos visto reiteradas veces, esta fórmula ha sido bastante bien usada, digamos, en la descripción fenomenológica de la mayor parte de los fenómenos que se observan en la física nuclear, ¿no? Y bueno, no es extraño de pensar de que nuevamente la apliquemos para esta descripción fenomenológica de, por ejemplo, las reacciones nucleares que nos puedan llevar a una reacción de fisión. Bien, entonces ya la conocemos, la regla de Fermi. Simplemente recordar que la transición justamente entre estados cuánticos que nos llevarán naturalmente a la descripción fundamentalmente, ¿no?, de la naturaleza de las resonancias dentro de lo que habíamos dicho que representarán los estados excitados del núcleo de oxígeno 17, estará dada fundamentalmente por la información que tenemos dentro de la matriz de elementos, ¿no?, dentro de la representación general que tenemos en la fórmula de la regla de Fermi. Bien. Bueno, entonces esta matriz de elementos podemos naturalmente tomar en cuenta podemos decir, en dos escenarios donde tengamos justamente la producción de estos estados excitados asociados al núcleo
o un núcleo en particular, ¿no? Dentro de la reacción que se esté estudiando. Y como podríamos haber advertido también de los ejemplitos que vimos, esto podría ocurrir si tenemos, por ejemplo, la interacción de una partícula neutra, que es el caso del neutrón con un núcleo, o también podríamos tener lo mismo con una partícula cargada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la partícula alfa con el caso del núcleo de nitrógeno 14, que también nos da la producción, por ejemplo, de estados excitados asociados al oxígeno 17. Entonces, tenemos dos escenarios, ¿no? El de una reacción nuclear inducida por una partícula cargada o una reacción nuclear inducida por una partícula neutra. En el primer caso, podemos hacer una aproximación justamente de que dentro del contexto ya de la teoría de Fermi o de la fórmula de Fermi, estas transiciones que nos van a llevar a la descripción de una reacción nuclear inducida por una partícula cargada, podemos naturalmente aproximar la matriz de elementos a esta expresión que tenemos acá, donde recuerden bien de que esta expresión que está en términos de este G sub A, que es el término de Gamow, si recuerdan bien, que asociamos justamente a las propiedades eléctricas del campo de Coulomb del núcleo dentro de la descripción, si se acuerdan bien de la descripción cuántica que hicimos, por ejemplo, de la fragmentación espontánea para el caso de la emisión de una partícula alfa en el caso del así denominado decaimiento alfa, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que estamos, qué información estamos introduciendo justamente en la matriz de elementos? Estamos introduciendo la información que viene del campo de Coulomb del núcleo, toda la información eléctrica, si ustedes quieren, asociada al campo de Coulomb del núcleo, más el efecto de barrera, si ustedes quieren, por la presencia del campo de Coulomb del núcleo, que obviamente tendríamos que tomarla en cuenta porque estamos considerando partículas cargadas que están interactuando con el mismo, ¿no? Contrariamente a lo que ocurriría, digamos, en las partículas neutras, solamente nos enfocaríamos justamente en la energía de interacción promedio que simplemente estaríamos asociando al núcleo, como también ha sido el caso, por ejemplo, que tomamos en cuenta para la descripción de las partículas cargadas, ¿no? Donde únicamente esta energía de interacción, por ejemplo, dentro del contexto de un modelo naturalmente cuántico de la descripción de este fenómeno, ¿no? Hará referencia simplemente a la profundidad del pozo de potencial dado, ¿no? Asociado al modelo naturalmente cuántico en la descripción de esto, de la información que estamos introduciendo dentro de la matriz de elementos, ¿no? Que corresponde a la fórmula de Fermi. Entonces, como les decía, el término que aparece en la exponencial acá hará referencia simplemente al término del factor de barrera de Coulomb, que viene justamente del modelo que usamos para poder cuantificar justamente la medida de este factor que se conoce como, ¿no? El factor de Gamow, como lo vimos con anterioridad. Y refleja fundamentalmente, ¿no? La repulsión de Coulomb, o una magnitud de la repulsión de Coulomb que sentiría justamente la partícula cargada, tratando de interactuar naturalmente con el núcleo y que, dependiendo de la energía que tenga naturalmente y superando la energía asociada a la repulsión de Coulomb, esto le permitiría justamente provocar justamente un estado excitado que podría luego interpretarse como, ¿no? Las resonancias que ocurrirían justamente asociadas al núcleo que se ha producido en la reacción nuclear, ¿no? Por la partícula cargada. Bien, entonces, en la mayoría de los casos, podemos decir que esta matriz de elementos puede experimentar variaciones irregulares, ¿no? Y a este fenómeno justamente se denomina como resonancia. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué exactamente nosotros vamos a definir como resonancias dentro de la descripción fenomenológica que estamos haciendo para la interpretación de los estados excitados donde aparecen, ¿no? Estas resonancias, estos picos? Asociados a los estados excitados del núcleo que se está produciendo, producto de la reacción nuclear, serán justamente, ¿no? Las variaciones que vamos a observar de qué cosa, de la matriz de elementos que provoca justamente estas transiciones, o en otras palabras,
Lo que en realidad estaríamos asociando es estados intermedios, ¿no? En la transición que tenemos finalmente de lo que ocurre antes de la reacción, ¿no? Y lo que tenemos como producto después de la reacción, si ustedes quieren, ¿no? En la interpretación justamente literal que estamos haciendo y que siempre, digamos, habíamos hecho asociada a esta matriz de elementos que tenemos presente en la fórmula de Fermi, ¿no? Entonces, esto simplemente podríamos tal vez entenderlo de esta forma, ¿no? Tenemos justamente aquí la letra A mayúscula representa justamente, conjuntamente la letra A minúscula representará la situación antes de la interacción, o sea, lo que nos permite decir que, por ejemplo, ¿no? Tenemos una partícula cargada o una partícula neutra, como en el caso de dentro, interactuando con un núcleo. Tenemos un estado intermedio C, que lo vamos a denominar acá, donde justamente podríamos asociarlo, por ejemplo, al estado excitado de alguno de los núcleos. Y finalmente tenemos la producción de estos núcleos, ¿no? O podríamos tener incluso la producción, en algunos casos que habíamos visto, de fragmentos de fisión, ¿no? Como es el caso justamente que habíamos visto acá, que superada justamente esta energía que está por encima de los estados excitados del núcleo de oxígeno 17, se da la producción final de otros núcleos dentro de la reacción, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué representa? Ya esto, haberlo estudiado justamente con anterioridad y esto primeramente propuesto por Bohr, ¿no? Esta transición que estaríamos, digamos, introduciendo en la descripción de la reacción nuclear, nuevamente, ¿no? Hago hincapié por la propuesta de Bohr en el siglo pasado, se denomina o se lo conoce como núcleo compuesto. Eso quiere decir entonces que en el caso, por ejemplo, particular que estábamos viendo, ¿no? El núcleo de oxígeno sería justamente el núcleo compuesto dentro de la interpretación de Bohr, ¿no? Y en consecuencia, justamente la probabilidad de que ocurran transiciones por unidad de tiempo, que sería naturalmente la interpretación que haríamos, ¿no? De la fórmula de Fermi, y de cierta forma nos daría la posibilidad de cuantificar esta probabilidad de que se den estas transiciones cuánticas, tomando en cuenta una transición intermedia, que nuevamente, ¿no? Dentro de la interpretación de Bohr se asociaría justamente al núcleo compuesto, ¿no? Entonces nos permitiría finalmente cuantificar estas transiciones a través de la regla de oro de Fermi o la fórmula de Fermi, ¿no? Pero bueno, con la diferencia de que eh, tenemos en realidad la referencia de la fórmula de oro asociada a la regla de oro número 1, en realidad, ¿no? No la número 2, que es en realidad la que habíamos visto, donde no tomamos en cuenta un estado transiente o estados transientes, simplemente nos enfocamos en lo que sucede en la transición, simplemente enfocándonos en la situación inicial y en la situación final, ¿no? Que simplemente nos llevaba a la interpretación, si ustedes quieren, de una sola matriz de elementos. En este caso, en realidad, tomando en cuenta la transición que está ocurriendo, y dicha transición, repito, estamos asociando, ¿no? A las variaciones que están ocurriendo asociadas a los estados excitados del núcleo compuesto, ¿no? Nuevamente dentro del contexto de Bohr, eso nos llevará finalmente a la interpretación de la regla de oro de Fermi número 1, que está tomando en cuenta esas variaciones o esos estados transientes antes de pasar al estado final, ¿no? Y que de hecho podríamos escribirlos de esta manera dentro del contexto que habíamos visto, simplemente denotado por estas letras en la interpretación justamente que habíamos hecho inicialmente, ¿no? Recuerden que la derivación de esta viene justamente de lo que ya habíamos visto también en una clase anterior, viene repito, de la interpretación de la regla de oro de Fermi, que toma en cuenta estados transientes antes de derivar finalmente al estado final, que aquí nuevamente dentro del contexto de nuestra reacción nuclear estaría determinada justamente los estados finales por las letras B mayúscula, por la letra B mayúscula fundamentalmente, ¿no? Y el estado inicial por la letra A mayúscula. Entonces el estado transiente sería el estado asociado a la letra C mayúscula. O dentro de la interpretación de Bohr, lo repito, estaría asociado al núcleo compuesto, ¿no? O al estado del núcleo compuesto que nos lleva finalmente al estado
final, ¿no? Que podría darse, por ejemplo, o en el cual podría darse, por ejemplo, fragmentos de fisión, si es una reacción nuclear que hace referencia a una reacción de fisión. Entonces, literalmente, el número de transiciones por unidad de tiempo es esencialmente la definición, recuerden bien, de la sección eficaz, ¿no? Es decir, de que si nosotros tomamos en cuenta justamente que este número de transiciones por unidad de tiempo se den en el contexto justamente asociada donde B sub A y B sub B podríamos asociar a las velocidades que estamos tomando en cuenta en las transiciones que están ocurriendo de lo que es el estado inicial y lo que es el estado final, y asociamos justamente las velocidades, digamos, de las partículas, de los nucleones que son participantes en la reacción nuclear y asociados estas a un estado inicial. Finalmente, dentro de la interpretación de la sección eficaz, tomaremos en cuenta el aporte, si vale el término, de las velocidades de ambas partículas que se toman en cuenta antes y después de la interacción, ¿no? O las velocidades de las partículas que interactúan en la reacción simplemente estarán determinadas por estos dos escenarios, ¿no? Asociadas a las velocidades para ambas. Entonces, si nosotros finalmente normalizamos justamente esta situación a 1, ¿no? Tomamos en cuenta, esto viene justamente de la interpretación de la densidad, del volumen asociado a la densidad de estados finales, que finalmente toman en cuenta de que para el caso del límite clásico podemos tomar en cuenta de que esta normalización es simplemente interpretar de que el volumen asociado al espacio de fases de los estados finales es estrictamente 1, ¿no? Simplemente esto nos lleva finalmente a que este volumen dentro del espacio de fases lo tenemos y en nuestra fórmula denotado como V simplemente sea 1. Entonces eso simplemente nos va a llevar a que podamos finalmente escribir la sección eficaz para esta transición de esta manera en términos de la regla de oro de Fermi número 1, ¿no? Bueno, entonces recordemos que la densidad de estados puede estar representada en términos también del momento de esta manera de acá, ¿no? Que finalmente introduciendo toda esta información dentro de la expresión para la sección eficaz que tenemos en la representación de la reacción nuclear, finalmente nos quedaríamos con esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Donde B simplemente será la contribución de ambas velocidades puestas, digamos, en el escenario que estamos representando de la interacción entre ambas partículas, ¿no? O la interacción que está ocurriendo entre ambas partículas representando la reacción nuclear. Bien, entonces esta sección eficaz finalmente, entonces, ¿qué nos dice, no? Nos dice de que podemos asociar justamente, ¿no? Como habíamos visto de la gráfica, podemos asociar una sección eficaz, por ejemplo, aquí en términos de la sección eficaz total, y en función de la energía podemos asociar justamente todas las resonancias que ocurren, o podríamos cuantificar, si ustedes quieren, todas las resonancias que ocurren en todos los estados excitados asociados al núcleo compuesto, ¿no? O en este caso particular al del oxígeno 17. Entonces, nuevamente, para mí, en la descripción que estamos haciendo, entendemos de que las variaciones o las transiciones que están ocurriendo antes de llegar al estado final, ¿no? Están siendo cuantificadas nuevamente por la matriz de elementos asociada justamente a la regla de oro de Fermi número 1, que tomando en cuenta estos estados transientes, nuevamente, ¿no? Asociados a los estados excitados del núcleo compuesto, me permitirán entender justamente la naturaleza del origen, en realidad, de estas resonancias que ocurren y que asociamos justamente a los estados excitados del núcleo compuesto, ¿no? De esta manera cuantificando en términos incluso de la sección eficaz, ¿no?
que naturalmente, ya lo habíamos visto, podemos asociar justamente a la expresión de la regla de oro de Fermi en la cuantificación justamente de cada una de estas transiciones asociadas a las resonancias de los estados excitados del núcleo 17, ¿no? Del oxígeno 17, digamos, en nuestro caso. En caso más general, tenemos, ¿no? una representación como la que ya habíamos visto y que está dada por esta expresión finalmente a la cual llegamos, ¿no? En la literatura, naturalmente, basados en lo que acabamos de mencionar, existe una derivación bastante, vamos a decir, familiar que en la literatura finalmente se conoce como la fórmula de Breit-Wigner, que es justamente la que finalmente nos dará una forma funcional, si vale el término, en términos de la sección eficaz, nuevamente, ¿no? Que deriva de la regla de Fermi, que nos permita entender justamente las varias resonancias que podrían existir en los estados excitados asociados al núcleo compuesto, ¿no? Y esta, no olvidemos que podría ser provocada tanto como por una partícula neutra o por una partícula cargada, tomando en cuenta justamente las aproximaciones que habíamos hecho de las matrices en este caso, de transición dentro de la interpretación de la regla de Fermi número uno, ¿no? Bueno, entonces eso veremos con más detalles la próxima clase. Por ahora quedaríamos acá. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. ¿Los escucho? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias.